Hola, hola. Bueno, buen día. Gracias a todos por estar acá. Espero que hayan sobrevivido a la primera jornada de Congreso. Y estamos abriendo esta segunda jornada con una dupla fantástica. Me toca presentar a Merique Blofield y a Fernando Filgueira. Merique es PhD en Ciencia Política de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Fue directora del Instituto de Latin American Studies del German Institute of Global and Area Studies, GIGA, y antes de eso fue profesora de Ciencia Política en la Universidad de Miami. Merique se ha especializado en el estudio de la protección social y las políticas de bienestar en general, con foco en políticas de salud, políticas familiares, género y mercados laborales, y tiene una enorme cantidad de publicaciones de referencia para los investigadores en temas de protección social y de la economía política del bienestar en América Latina. Gracias, Merique, por haber aceptado la invitación de venir a este congreso. Es realmente un honor tenerte en esta mesa. Bueno, y presento también a Fernando Filgueira, que va a comentar la presentación de Merique. Fernando es doctor en Sociología por la Universidad de Northwestern, fue coordinador del programa de pobreza y exclusión social en la UCO, en esta casa, director de la evaluación de políticas públicas en OPP en Uruguay, oficial de Asuntos Sociales de CEPAL, subsecretario de Educación de Uruguay y un millón de otras cosas más. Pero hice la síntesis de lo más reciente y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y también es representante del UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Fernando ha escrito y publicado muchísimo sobre modelos de desarrollo de bienestar en América Latina, regímenes de bienestar, política social en América Latina, y ha sido también, y creo que lo sigue siendo, bueno, referente, maestro de muchos de nosotros, de los que trabajamos sobre estos temas. Gracias, Fernando, por estar. Bueno, sin más, les doy la bienvenida y le doy la palabra a Merique para hacer su presentación. Gracias, Merique. Muchísimas gracias. Creo que voy a... ¿Se escuchan? O tal vez ni necesitan. No, precisa porque graba. Ah, ok. Okay. ¿Así? Ok. Bueno, primero es un gran honor estar aquí. Estoy muy... Gracias por la invitación. Es fantástico siempre venir a Uruguay cuando tengo la oportunidad. Siempre lo aprovecho. Hoy voy a entonces presentar sobre, bueno, un proyecto mayor y también un poquito de un proyecto que ahora se va en desarrollo. Y quisiera destacar que son todos proyectos colaborativos con coautores que voy a mencionar también. Bueno, la pregunta más amplia es sobre la política social durante la pandemia y cómo los gobiernos protegen a los más vulnerables o cómo protegieron durante la pandemia a los más vulnerables y qué explica como la variación en estas respuestas. Entonces, de hecho, concretamente son tres temas que voy a hablar. Primero, y el tema está sobre cómo nosotros, la protección social, específicamente miramos las transferencias monetarias durante la pandemia. Entonces, primero voy a hablar sobre el tema de medir el alcance y la suficiencia de estas transferencias durante la pandemia de corona. Segundo, que explica las masivas diferencias que hubieron. Y tercero, que está relacionado, pero no directamente, un proyecto de opinión pública sobre transferencias monetarias con encuestas nacionales en 7 países que estamos desarrollando con Juliana Martínez Franzoni, que muchos probablemente conocen también, una socióloga uruguaya basada en la Universidad de Costa Rica. Entonces, primeramente, midiendo la rapidez, alcance y suficiencia de las transferencias monetarias
Y esto, de hecho, Fernando comenta, pero Fernando fue el impulsador, como todo Fernando siempre está como impulsando. Inicialmente, este proyecto y también fue con la colaboradora Cecilia Gianbruno, que también es uruguaya, no puede estar aquí ahora, pero era parte de este proyecto. Y lo que quisimos hacer es, cuando en el momento de cuando inició la pandemia en marzo de 2020, la pregunta era, bueno, ahora como todo el mundo está poniendo medidas, disculpa por mi español, también lo voy a culpar un poco el jet lag, pero estaba poniendo como medidas restrictivas, aislamiento social, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que surgió es cómo van a proteger a la gente que son socialmente más vulnerables. Uno es como proteger a la salud, pero los efectos de las medidas de aislamiento social van a tener un impacto fuerte en países con alta pobreza y alta informalidad. Entonces, lo que ya en las últimas 2 semanas, en marzo, con Fernando y Cecilia, comenzamos a como observar y ver, eran las transferencias sociales, transferencias a los hogares socialmente más vulnerables, ¿no? Queríamos saber lo que estaban haciendo los gobiernos para asegurar a la gente que tenía que quedarse en casa, no podían ir a trabajar, como la cobertura de necesidades básicas. Y aquí hay 2 grupos que particularmente estuvimos focalizados, 2 grupos más socialmente vulnerables, porque claro, la gente más epidemiológicamente vulnerable serán los mayores grupos de riesgo en salud, pero socialmente los grupos más en riesgo eran los niños, niñas y adolescentes y la gente informal. Y acá se ve pobreza por edad, probablemente ustedes y todos saben, pero como el determinante más fuerte de si uno está en pobreza es su edad en América Latina, y acá se ve casi 50% de los niños y niñas en América Latina vivían en pobreza en 2019, justo antes de la pandemia, y solamente 15% de la gente de 65 años y arriba. Entonces, y acá abajo se ve como la informalidad, entonces también informalidad es un determinante de nivel de ingreso, entonces más informal que eres, lo mayor probabilidad de vivir en pobreza o cerca de la línea de pobreza. Entonces, nosotros queríamos ver cómo los gobiernos iban, qué estaban haciendo para proteger a estos grupos. Y de hecho, inicialmente queríamos ver las transferencias hacia los grupos formales, como hubo 3 grupos, ¿no? Que necesitaban algún tipo de ayuda. La gente en el sector formal, que también tal vez tenían que quedarse en casa, etcétera, o perdieron sus trabajos. Segundo, todas las gentes en los programas no contributivos existentes. Y tercero, fueron como todos los que llamamos hogares informales, que no estuvieron parte ni del sector formal, ni del sistema no contributivo, que más o menos era como 1/3 de los hogares en América Latina, con fuertes diferencias por país, pero un grupo importante. Bueno, entonces lo que hicimos era comenzar a medir qué estaban haciendo los gobiernos. Y ahí como el desafío era desarrollar medidas de sistemáticamente comparar el esfuerzo que los gobiernos estaban haciendo. En ese momento hubo mucho esfuerzo en las organizaciones internacionales, etcétera, de cómo cuantificar el número de medidas que los gobiernos estaban haciendo, pero eso nos pareció como insuficiente en términos de entender realmente el esfuerzo que estaban haciendo. Entonces lo que hicimos era
medir con los CCTs, particularmente entonces las transferencias en los CCTs o transferencias monetarias condicionadas, el porcentaje de todos los niños, niñas y adolescentes cubiertos en relación al porcentaje total de menores en un país. Y segundo, los trabajadores y hogares informales, el porcentaje en los nuevos programas, porque en el momento de la pandemia lo que hicieron los gobiernos era reforzar las medidas en los programas existentes y se crearon también nuevos programas de emergencia hacia los trabajadores y hogares informales. Hubo como un esfuerzo bastante grande de crear programas nuevos a dar como transferencias monetarias a toda esa gente en el sector informal que no tenía nada de un día al otro. Entonces, también ahí, entonces, nos creamos medidas para ver como el porcentaje de trabajadores y hogares informales o trabajadores informales como el porcentaje de toda la población ocupada cubierta. En un momento voy a mostrarlo porque para que se entienda mejor. Y segundo, para medir la suficiencia entre los países que estaban haciendo, nosotros decidimos a ver el valor de las transferencias en relación a la línea de pobreza extrema nacional, urbana per cápita en cada país. También nosotros medimos como un hogar prototípico de 4 personas, entonces por miembro de un hogar con 4 personas, para también sistemáticamente poder ver a través de los países la suficiencia y la cobertura del esfuerzo que los gobiernos estaban haciendo. En el trabajo, la selección de casos, nosotros finalmente quedamos con 10 países que comenzamos a como seguir en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio en 2020. Y decidimos a 10 países porque todos eran democráticos, con un nivel mínimo de capacidad estatal y transparencia en reportaje. Y los países eran Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, México, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Y de hecho, la selección de casos, como decidimos con esos casos en las últimas 2 semanas de marzo en 2020, entonces para el análisis siguiente sobre la teoría, entonces no hubo ningún tipo de selección por la variable dependiente, porque fue antes de que se desarrollaron los políticos. Entonces nosotros comenzamos a seguir lo que estaba pasando en el momento que comenzó la pandemia. Y aquí lo publicamos con CEPAL en septiembre de 2020, los resultados iniciales, donde mostramos como, sí, se llama Assessing the Speed, Breadth and Sufficiency of Post-COVID-19 Social Protection Measures in 10 Latin American countries. Y esto fue un trabajo colaborativo con Fernando y Cecilia Gianbruno. Y acá entonces muestro los resultados. Que acá hay bastante información, pero bueno, ahí al lado izquierda está la cobertura en las transferencias monetarias existentes hacia niños, niñas y adolescentes antes y durante la pandemia de corona. A este lado y a otro lado son las transferencias nuevas, nuevos programas de emergencia hacia los trabajadores y hogares informales. Pero si vemos esto primero, ¿cómo se hace este? El verde. El verde del medio. Uy. Sí, entonces se ve acá, no sé si ustedes ven, pero se viene por ejemplo, ups. Entonces se ve la cobertura 100% aquí de toda la población de niños, niñas y adolescentes en el país y aquí está el porcentaje. Entonces la primera barra es la cobertura en 2019 o al inicio de 2020, ¿ok? Justo antes de que
desató la pandemia. Se ve una diferencia en cobertura desde Perú, que tenía la cobertura más bajo, y México, hasta Uruguay, Brasil y Bolivia. Okay. La segunda barra es la cobertura durante corona, como 6 meses. 6 months into corona. Y finalmente, la última era la cobertura 1 año después de corona. Entonces, durante los primeros 12 meses de corona. Y de hecho, acá en esta información, en el inicio, en el reportaje de CEPAL, nosotros lo hicimos solamente para los primeros 4 meses. Acá, este proyecto ya es parte del libro. Y acá también Jenny Pibble es parte de la coautoría, y acá lo hicimos las mismas medidas hasta los primeros 12 meses de la pandemia, para ver cómo los gobiernos respondieron durante los primeros 12 meses de corona. Entonces acá se ve unas diferencias de punto de partida bastante grandes en términos de cobertura desde Perú hasta estos países. Pero interesantemente no se ve tanta diferencia en términos de cómo ampliar la cobertura a través de los programas existentes. Hubo algunos, por ejemplo, se destaca Ecuador o temporalmente Bolivia, pero las diferencias ahí no son muy grandes. Se ve como la cobertura importantemente, y también si vemos, por ejemplo, la última crisis económica de América Latina en los años 80, donde hubo como una reducción, retraction de las políticas sociales. Importantemente, acá se mantiene la cobertura. Entonces, acá no como recortan la cobertura misma, que es importante hoy. Esto es muy sensible. Disculpa, ¿cómo? Ok. Acá se ve mucho cambio en términos de que en el momento de marzo 2020 nada de estos programas ocurría, ¿no? Entonces acá se ve un esfuerzo bastante grande de los estados a alcanzar a la gente informal durante la pandemia. Y acá lo que medimos es el 100% acá es la población total ocupada en el país, ¿ok? Eso es como el 100%. El rojo acá es el porcentaje de población que es informal o formal, de hecho. Entonces, acá, por ejemplo, la informalidad es más alto lo más alto en Bolivia y Perú, donde es casi 80%, y lo más bajo en Uruguay, donde está más o menos 30, no, menos que 30%. Okay. Entonces, y las barras significan como la cantidad de recipientes o beneficiarios directos en los programas de transferencias monetarias en relación agregado como porcentaje de la población total ocupada. Estas medidas no dicen nada de si los mecanismos de targeting eran correctos o no, errores de inclusión y exclusión. No teníamos esa información en ese momento, solamente como hay there is an asunción que esto están alcanzando a la gente que quieren alcanzar, y todos estos programas eran para esa gente informal que no existía en los sistemas existentes. Okay. Y se ve aquí como una cobertura bastante grande, y también bastante variada, ¿no? Se ve, por ejemplo, acá, en estos 3 países, Brasil, Chile y Argentina, la cobertura en beneficiarios directos era más que la población ocupada informal. Eso también se explica porque, por ejemplo, en Brasil y Chile, los recipientes o los beneficiarios, por ejemplo, en Brasil, no, como el alcance era más amplio, el eligibility criteria, el criterio de elegibilidad, era también para gente como madres, hijos, etcétera. Entonces, no solamente para la población ocupada, ¿no? Entonces, se ve así, eso aquí. En otros países llegó más o menos
they kind of met the need, okay? Sí, podemos pensar que esta línea muestra cómo es un proxy para la necesidad, porque toda la gente acá es gente que trabajan formalmente y estos países todos tenían programas para esa gente. Primero, esa gente era más, como ya tenían más recursos y existían diferentes tipos de programas. Esto no medimos aquí, como los programas que existían para esa gente en el sector informal. Entonces, esto funciona como un proxy a medir la necesidad de la gente. Y se ve, por ejemplo, en Uruguay, en Bolivia, más o menos los programas llegaron a cubrir la gente informal. Perú, de hecho, esta estimación es conservadora porque en Perú las transferencias fueron por hogar, no por individual. Si pensamos en los beneficiarios indirectos, de hecho la cobertura llega más o menos a reflejar la necesidad, ¿okay? Porque acá también sistematizar esta información fue realmente un desafío porque también los mecanismos de targeting eran diferentes, por ejemplo, para individuales o por hogares. Acá se ve estos dos países, Ecuador y Colombia, existían programas, crearon programas, pero el alcance de esos programas era mucho menor de la necesidad. Entonces se ve como una brecha grandísima entre la cobertura aquí y la población informalmente ocupada. Y finalmente tenemos México aquí, que destaca como el único país en nuestros 10 países que no creó ningún nuevo programa de transferencias monetarias en respuesta a Corona. De hecho, hubo un programa que llegó a unos 190,000 pescadores, pero era tan pequeño que de hecho en este gráfico ese programa está anotado, pero el porcentaje era tan pequeño que ni se ve. Entonces realmente no hubo ningún nuevo programa en respuesta a la emergencia de Corona. Una cosa interesante más destacar es que los primeros 7 países crearon programas, porque cuando crearon estos programas, uno de los desafíos era cómo alcanzar a ellos, porque por definición eran informales, no eran parte del sistema social ni contributiva ni no contributiva. Entonces crearon programas y los primeros 7 países crearon mecanismos para que la gente pueda autoidentificar y postular para esos programas. Y eso fue absolutamente esencial. Después tenían que ir a través de un proceso de selección, todo bien, pero podían postularse y decir que yo no tengo los recursos, yo no necesito ayuda. Ecuador y Colombia, los dos crearon programas para la gente informal, pero dijeron que, bueno, don't call us, we'll call you. Fueron a las bases de datos existentes para buscar a la gente que ellos pensaron que calificarán. Y es claro que ese mecanismo no alcanzaba a la gente de manera efectiva, eficiente. Otro importante, entonces, lo que hicimos era medir, ¿por qué esto? Porque esto no, pero bueno, de hecho es exactamente lo mismo. Entonces pueden está la letra, pero es con otro color. Ok, pero no importa porque es exactamente, la medición es exactamente lo mismo. Esto mide la suficiencia de las transferencias monetarias durante los primeros 12 meses. Acá también hay mucha información. Primero, esto es la línea de pobreza extrema urbana nacional, ¿ok? Para como mostrarlo de manera comparativa. Acá, estos son para las transferencias monetarias existentes hacia las familias con niños. Y la primera barra acá muestra la suficiencia antes. Ahora sí, disculpa, antes de la pandemia.
Y acá también para reforzar, lo medimos a suficiencia como porcentaje de la línea de pobreza nacional urbana extrema, midiendo como per cápita pensando en un hogar de 4 personas. Entonces, dividido por 4 si el monto que dan es por hogar. Y esto hemos medido promedio del trimestre y promedio anual. Entonces, acá se ve como el punto de partida. Por ejemplo, Bolivia, que tenía una cobertura muy amplia, la suficiencia de la transferencia boliviana era mínimo. 2% de la línea de pobreza extrema. Acá se ven los otros también, que eran de hecho de punto de partida en términos de suficiencia, era muy bajo. Aparte del único país, Uruguay, donde está como fijado por niño en la línea de pobreza extrema acá. Y como acá estamos pensando en un hogar prototípico de 2 adultos y 2 niños, entonces acá se ve que la suficiencia en Uruguay es justo la mitad de la pobreza extrema, pero si pensamos solamente en 2 niños, llega hasta la línea de pobreza extrema. Pero la suficiencia de las otras transferencias son bastante bajas. Acá lo que se ve que se hizo mucho. 7 de estos países aumentaron la suficiencia, entonces aunque no aumentaron mucho la cobertura, en las transferencias monetarias para los niños aumentaron bastante el valor. Acá se ve. Hubo 3 países que no aumentaron: México, Costa Rica y Ecuador, pero todo el resto de los países, de hecho, inmediatamente, en las últimas 12 semanas de marzo, aumentaron bastante el valor de las transferencias hacia los niños, hacia las familias con niños en los programas existentes. Acá también se ve bastante fluctuación, pero los únicos 2 países que llegaron a cubrir, digamos, las necesidades básicas, que podemos decir es como la línea de pobreza extrema, que es como una canasta básica de alimentos, eran Brasil y Chile. Acá se ve el mismo, como la suficiencia en los programas de emergencia nuevos, y es bastante parecido. En algunos países estos son menos que en otros, en algunos son casi iguales, como en Brasil y Chile, pero se ve aquí que hay bastante variación, y acá también se ve que Brasil y Chile llegan a tener la suficiencia más generosa. Ok, entonces eso es lo que encontramos para el primer año de la pandemia. Sería súper interesante ver lo que ha pasado después. Si alguno de ustedes quieren hacer ese esfuerzo, con mucho gusto podemos compartir todos los datos que tenemos. Entonces, esto fue lo que como en términos de resultados que encontramos, y después tratamos de categorizar un poco los resultados. Y esto es lo que hicimos de inicio, poner los países en términos de cobertura y suficiencia, y llegamos a eso, que Brasil y Chile claramente eran los 2 países con la respuesta más fuerte. Acá se ve todos eran los países que crearon los programas, como nosotros llamamos demand driven, como, ¿cómo se dicen? Sí, por demanda. Por demanda, los programas por demanda, y alcanzaron por lo menos cobertura bastante amplia, aunque hay la suficiencia en la mayoría de los países era o baja o medio baja. Finalmente hubo un grupo, tercer grupo, donde tenían suficiencia baja y cobertura restringida, que eran Colombia y Ecuador, y finalmente México, donde de hecho no hubo ningún cambio por la pandemia. Acá además, entonces, nosotros hicimos esto, y después nos pidieron también mirarlo a través del tiempo.
Y es interesante porque acá entonces creamos un tiempo 1 y tiempo 2 como los primeros 6 meses de la pandemia y los segundos 6 meses de la pandemia. Lo interesante era que para la mayoría de los países, durante el primer año, la respuesta que hicieron fue bastante rápido. Lo definieron en los primeros 2 meses de la pandemia y la mayoría siguió como en la respuesta en que comenzaron. Hubo 2 excepciones que eran Argentina y Costa Rica que comenzaron con una respuesta bastante fuerte y ahí acabaron después de unas transferencias como la respuesta se restringió bastante. Entonces creamos 4 categorías, Strong, Moderate, Restricted and None. Y de ahí la Argentina y Costa Rica fueron de la categoría moderada hasta restringida, como los primeros 6 meses y después los siguientes 6 meses. Ok, entonces eso es lo que hicimos y encontramos esos resultados y nos parecieron, cuando terminamos con eso, inicialmente realmente estuvimos mucho más interesados en incidir como en el debate público y mostrar lo que estaban haciendo los gobiernos y para también como tratar de influenciar para una respuesta más amplia. Pero cuando nosotros reportamos estos resultados, la pregunta que tuvimos era, bueno, esta variación es masiva. Interesantemente, uno pensaría, si vemos desde un punto de vista funcionalista, pensaríamos que los gobiernos responden a la necesidad, pero claramente eran muchos factores políticos que estaban influenciando la respuesta y no parece intuitivo. Si pensamos simplemente, por ejemplo, en términos de ideología, los 2 gobiernos que mostraron la respuesta más generosa eran gobiernos de derecha. Y el gobierno que mostró la respuesta menos generosa era el gobierno de izquierda. Entonces pensamos que acá hay algo que explicar. Entonces esto es la segunda parte de la presentación. Nuestra explicación con Jenny Preble y Cecilia Gianbruno, y eso publicamos en un libro o un Elements de Cambridge el julio pasado, es cómo explicar esta masiva variación desde Brasil y Chile hasta México y los países entre medio. Y de hecho, finalmente nosotros, y les puedo confesar que el proceso fue bastante inductivo, pero fueron 3 variables centrales que nosotros decimos que realmente explican esta variación. Son primero, y esto promete bastante intuitivo, los legados de política, policy legacies. Decir simplemente que más protección existente resulta en una respuesta más expansiva. Okay, entonces los gobiernos ya tienen sus legados de política cuando el momento de crisis destacó. Y pensar también, porque esto es un momento de crisis, los gobiernos están en los mediados de marzo, se ven en América Latina lo que está pasando en Europa y saben que de hecho tienen un poco de tiempo para ven lo que está pasando en Europa, saben que va a llegar a América Latina. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos inmediatamente como restringir la movilidad y desarrollar una respuesta socioeconómica para que la gente pueda sobrevivir. Y en ese momento como de tiempo muy comprimido, tenían que hacer decisiones muy rápidas y en condiciones de absoluta incertidumbre. Todos recordamos cómo fue ese momento, de día a día no sabíamos lo que iba a pasar. Y entonces en ese momento, claro que los gobiernos usaron lo que tenían ya en su disposición. Primeramente, los legados políticos de si ya habían programas de transferencias monetarias, iban a usar eso, y de hecho lo usaron
rápidamente. Y segundo, nosotros tenemos el argumento que las normas sociales, un poco más como el bottom-up, que las expectativas de sociedad también influenciaron y la gente como cercano del presidente que estaban diciendo eso y cómo eran las normas existentes sobre como el papel y las obligaciones del Estado. Entonces, en esa manera, los legados de política también tenían una influencia. Y eso yo creo que es bastante, no muy controvertido. La otra parte de la explicación es tal vez un poco más sorprendente, pero nosotros lo que argumentamos en el momento de la crisis y en condiciones de democracia, los 10 países que miramos son todos países democráticos. En ese momento de crisis, inmediatamente en una democracia, los líderes políticos tienen que mostrar una respuesta fuerte, humanitario, como caring, empático a la gente. Muchos de ellos realmente probablemente estaban preocupados de cómo iba a sobrevivir la gente a como las medidas y el crisis, aunque no tenían esa reacción como de manera innata, tenían que aparecer como they had to appear caring for democratic reasons, for electoral reasons, porque era una democracia. En ese contexto, nosotros argumentamos que de hecho, si el gobierno era dividido o unido, tenía un efecto en el alcance, en la fuerza de la respuesta. Y le explicamos porque en estos contextos, en gobierno dividido, hubo una competición, porque era una crisis grande, hubo una competición de mostrar, like, who demonstrates more caring of the population. Entonces fue como una competencia de credit claiming. We're doing more. The president says, I'm doing more. The Congress says, no, we're doing more. En el contexto de crisis. Y de hecho, un gobierno, lo que nosotros encontramos y argumentamos que un gobierno dividido genera más presión para actuar y una respuesta más fuerte. Esto no es un pensamiento totalmente original, tal vez unos conocen ya como el libro de Ana de la O, Díaz Calleros, Esteves y Magaloni dicen un poco del mismo, de otros crisis económicos donde el gobierno tiene que mostrar que está haciendo algo para la población. Lo que con este gobierno dividido, importantemente, es el espacio fiscal. ¿Okay? El espacio fiscal nosotros definimos de manera muy simple si el gobierno tiene acceso a crédito, como la definición más técnica, simplemente si tiene acceso al dinero y al crédito. Si no, si está en una situación de fuerte restricción fiscal, por ejemplo, el extremo es Argentina, para generar el dinero para las respuestas significa un costo político porque tiene que sacar ese dinero de otra manera, o a través de impuestos o a través de recortes en otros gastos públicos. Okay. Entonces, eso genera como una dinámica diferente de blame avoidance. Y acá mostramos entonces cómo funciona. Y nosotros mostramos primero teóricamente y les puedo mostrar cómo operacionalizamos y cómo medimos todas estas variables. Pero de hecho acá se ve esto. Tenemos los legacies, broad legacies, moderate legacies y weak legacies. Aquí ponemos como en 3 categorías, tenemos todos los datos que podemos yo puedo compartir si quieren como las preguntas y respuestas. Y acá tenemos el divided government con espacio fiscal, divided government con fiscal constraints, divided government and fiscal space y divided government and fiscal constraints. No tenemos casos de gobiernos unidos con
sin espacio fiscal, que sería de hecho teóricamente muy interesante saber. Ay, Dios mío, ok, estamos terribles. Pero acá... 10 minutes, not one. 10 10. minutos, okay, 10 minutos. Entonces, y acá se ven como la variable dependiente, acá se ven las variables independientes. Y en nuestro libro también hacemos process tracing de las rutas concretas de los países. Rápidamente lo que mostramos, por ejemplo, en el caso de Brasil y Chile, que Chile tenía legados moderados, aunque bastante, casi que podría decir fuertes, pero nosotros medimos legado muy simplemente como la cobertura existente en las transferencias monetarias. Entonces, ahí queda Chile, ahí Brasil. Tenían legados moderados, gobierno dividido y espacio fiscal. El caso interesante con eso era que eran dos gobiernos de derecha que dijeron, ok, vamos a hacer algo, pero como respuestas bastante restringidas. En los dos países inmediatamente hubo una gran reacción en el Congreso, particularmente en Brasil, donde el Congreso creó su propia respuesta, como 3, 4, 5 veces más suficiente y como 3 veces más amplio que lo del gobierno, y finalmente lo pasaron por unanimidad. Fue impresionante y el presidente no tenía opción que firmarlo como ley. En Chile el proceso fue más incremental, como siempre en Chile, pero finalmente también el gobierno de Piñera no controló el Congreso y finalmente el Congreso presionó al gobierno a tener una reacción mucho más generosa y finalmente, de hecho, la reacción de Chile era lo más generoso en América Latina. Argentina y Costa Rica son casos interesantes porque ahí se ve como las restricciones fiscales fuertemente. Argentina y Costa Rica, los dos con standby agreements con el Fondo Monetario Internacional, entonces el acceso a crédito fue súper restringido. Entonces, en ambos casos, y voy a destacar el caso de Costa Rica, el presidente inicialmente, él quería hacer más, pero el Congreso no quería darle, de hecho, el crédito y pasaron 3 transferencias monetarias, lo que pudo hacer, pero finalmente el Congreso dijo que no vamos a hacer nada más. Y de hecho, él fue hasta como bancos multilaterales tratando de negociar una respuesta más fuerte, pero finalmente no pudo y como acabó, tenía 3 transferencias monetarias y eso acabó. Eso entonces explica la respuesta desde moderada hasta más restringida sobre el tiempo. Ahí. No funciona. Ahora sí. Perú y Ecuador, casos muy interesantes porque acá tenemos 2 presidentes, pero con congresos súper opositores y súper fragmentados. ¿Okay? Entonces, gobiernos súper divididos. Los 2 presidentes querían tener una respuesta más generosa hacia todos los sectores informales. En ambos países, los congresos dijeron que no vamos a ayudarte. No way. En Perú, entonces, el gobierno, después de ser rechazado por el Congreso, fue y pasó toda la respuesta a través del decreto ejecutivo con las reservas fiscales, porque Perú tenía una posición bastante fuerte fiscalmente. Y entonces, he bypassed Congress. En Ecuador no podían una economía dolarizada y de hecho, como la respuesta restringida que Ecuador hizo fue a través de préstamos de bancos multilaterales porque el Congreso no, they would simply not cooperate. Esto no está funcionando. No sé por qué. Tercero, Colombia y Uruguay. 2 casos de gobiernos de derecha o centro derecha, pero gobiernos unidos. Y acá se ve Uruguay desde una posición de legacy, like broad legacy, Colombia, moderate legacy. Y en ambos casos los gobiernos sí crearon programas de ayuda,
pero fueron bastante restringidos. En Uruguay, como en el contexto de ya un broad policy legacy, crearon los programas en Colombia en un contexto de moderate policy legacies, entonces también crearon unos programas, pero más restrictivos. La oposición en ambos países trató fuertemente de pasar leyes y respuestas más amplias, pero con el gobierno unido simplemente no podían cambiar la política del gobierno. Y finalmente el caso de México, que es lo más most perplexing, porque es un gobierno de izquierda donde AMLO no hizo nada. Yo creo que la única manera que podemos explicar como la no respuesta de AMLO es en términos psicológicos, pero desde como punto de vista político, lo que es interesante es que él tenía una super majority en el Congreso. También no era un gobierno de izquierda programático, pero más bien top-down y populista. Y entonces tenía un control total del Congreso y de ahí no hubo la oposición a su no respuesta. Entonces México, que era totalmente, aunque tenía espacio fiscal, tenía weak legacies, tenía espacio fiscal y gobierno unido, y así nos explicamos el no response de México. Finalmente, voy a como rápidamente decir lo que es interesante, no es solamente nuestra explicación, pero que estos resultados no son directamente influidos por los sospechosos habituales que han mostrado que tienen una importancia bastante fuerte en tiempos normales, digamos. Por ejemplo, ideología, izquierda más expansiva, derecha menos expansiva, competencia electoral, democracia, movimientos sociales, hero points, argumentos funcionalistas, etc. Estos directamente parece no influyeron en la respuesta. Indirectamente sí. Entonces, a través de todo el impacto que estos factores han tenido en el sistema de protección social existente, pero en tiempos de crisis, la política y las decisiones de decision making los diferentes. También, interesantemente, de nuevo, no está, ahora, capacidad del Estado. Nosotros encontramos que capacidad del Estado no tuvo un papel importante en el alcance y suficiencia de la respuesta, que también es como counterintuitive. Donde sí tuvo, de hecho, capacidad de Estado fue un poco endógeno a esto. Por ejemplo, en el caso de Perú, el gobierno de Perú, Martín Vizcarra, que fue el presidente, dijo que vamos a cubrir 75% de la población en la transferencia monetaria que vamos a implementar. Eso prometió a mediados 21 de abril de 2020. Después de haber hecho esa promesa, se fueron y se construyeron la capacidad estatal a llegar a esa gente. Entonces, esas promesas que los presidentes hicieron en el primeros 2 meses fueron promesas políticas después de crearon la capacidad estatal. Por ejemplo, en el caso de Perú, demoró 5 meses, 5 meses y medio a llegar a los últimos 2.5 millones de hogares la transferencia monetaria, porque tenían que crear las bases de datos y procesar esos. Entonces nosotros decimos que de hecho capacidad de Estado no fue un variable independiente determinante, donde sí tenía un papel muy importante era en la rapidez de la respuesta, pero eso no fue parte de nuestra variable dependiente finalmente. Ok, y de hecho esta es una foto del Zócalo en México donde ella dice me muero del hambre, no de coronavirus. ¿Cuáles son las lecciones políticas en términos de policy? Con la voluntad política, los gobiernos pudieron hacer bastante en un tiempo corto. El gobierno dividido, nosotros encontramos que ayudó en generar una respuesta más amplia, pero también con un gobierno dividido, financiación es mucho más complicada. Y ahora muchos de los países tienen restricciones muy fuertes fiscales
y con gobiernos divididos es aún más complicada crear fondos a través de impuestos o a través de recortes de gastos en otras partes. Y a pesar de los avances temporarios en protección social, por ejemplo, la pobreza en niños sigue igual antes de la pandemia. Y como, sí, la pregunta política es cómo financiar una cobertura más amplia y estable. En términos de implicancias conceptuales y teóricas, yo creo que nuestra medición sistemática de la cobertura y la suficiencia se podría recrear esas medidas en otros países de condiciones de alta informalidad, también en otros países. Hemos hecho un poco de trabajo en Asia y África, pero podría ser en otras regiones. Teóricamente, lo que encontramos, que yo creo que es no es sorprendente que los legados, buffer, no sé exactamente lo que es eso, policy legacies in democracy are buffer, el papel de gobierno dividido, y de hecho, de nuevo, esa tensión entre acceso a crédito y qué pasa cuando hay que hacer decisiones políticamente más costosas. Y sería interesante la dinámica que nosotros encontramos. Bueno, puede ser que no convencimos a ustedes, nosotros quedamos convencidos de eso, pero era realmente inductiva. Sería muy interesante ver si estas dinámicas existían también en otros contextos nacionales. Esta respuesta finalmente, una cosa es... Sería muy interesante ver lo que pasó en el segundo y tercer año de la pandemia, dónde estamos ahora, si a alguien le interesa, y si estas respuestas crearon nuevos legados y expectativas. Finalmente, yo iba a presentar un poco de nuestro proyecto de opinión pública, pero si no nos queda tiempo, mejor yo puedo saltarlo. No sé, pero si están interesados, puedo muy rápidamente... Entonces, si alguien pregunta, puedo mostrar, pero si no, dejo ahí. Sí, ok, gracias. Gracias. Gracias, Merique. Perdón que no te... Bueno, capaz que ahora podemos en el intercambio retomar y que nos cuentes un poco de esa parte de opinión pública que también está bueno. Pero muchísimas gracias por tu presentación. Le doy la palabra a Fernando. Toma, usa el mío. Disculpa, en español fue un poco... No te preocupes, no te más preocupes. lento. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Fernando para su... Bueno, gracias y gracias, Ceci, por la invitación. ¿No están dando? Sí, están dando. Por la invitación. Bueno, a ver, primero, efectivamente, yo, Merique, Cecilia, Juliana, otros colegas, fuimos parte de un proceso que, bueno, que sucedió en muchas academias de rápidamente intentar, cuando apareció lo de COVID, bueno, entender un poco lo que estaba pasando, plantearnos cuáles iban a ser las respuestas de los gobiernos, sugerir respuestas a los gobiernos, pensar los espacios fiscales, lo que había y todo. Bueno, parte de eso se plasmó en un documento que presentó Merique, otro de la CEPAL que también hicimos, más descriptivo sobre las medidas propiamente dichas. Después nosotros en Uruguay en particular, desde la UMAD y con el trabajo vinculado al GACH, hicimos algo parecido, de intentar entender lo que estaba sucediendo en Uruguay. Hay mucha literatura que se produjo en este contexto, que yo creo que fue útil, fue necesaria, fue la respuesta que la academia y las instituciones sociales pudieron dar frente a una demanda. Y en algunos casos, como en el caso de lo que presentó Merique hoy, creo que permitieron dar un paso más. Y ahí está el primer mérito, yo creo, del trabajo, se aprovechó el momento y el desafío, por ejemplo, para afinar y mejorar la capacidad de medición de lo que ella define como, digamos, cobertura y suficiencia, ¿sí? Cosas que se venían haciendo, pero que en ese momento hubo que poner la lupa con más cuidado
y permitió un avance importante. Yo creo que uno de los primeros méritos está allí. Sobre ese punto después, bueno, ahora mismo voy a comentar, yo creo que hay un esfuerzo clave que se realizó ahí, y ustedes vieron los gráficos y lo que muestran esta idea de la sospecha que todos quienes estudiamos welfare teníamos, ¿no? Que teníamos como 3 tiers, es decir, teníamos la formalidad, aquellos que en la expansión de los modelos no contributivos, condicionales, etcétera, empezaron a estar cubiertos, y en el medio un grupo que no tenía ninguna de las dos cosas, ¿no? Esa era una sospecha pre-COVID. La teníamos todos y nos preocupaba también por el efecto político que podía tener. Bueno, allí hay un intento justamente de ver estos 3 grupos y cómo si el Estado llegó o no llegó a ellos. Hay un trabajo, en verdad, esto parece muy endogámico, pero yo creo que hay un muy buen trabajo de Cecilia Rosell, que hizo para CEPAL pre-COVID, en donde intenta identificar a partir de las encuestas de hogares también cuándo llega lo formal, cuándo llega lo formal y lo no contributivo, cuándo llega solo lo no contributivo y cuándo no llega nada. Creo que combinando las dos cosas, yo creo que usamos de hecho parte de los criterios metodológicos que se habían utilizado en el trabajo de Cecilia. Y creo que sigue siendo una avenida importante a seguir desarrollando. Es decir, el que tengamos el Frankenstein que tenemos en la matriz de protección social en América Latina, no es que sea un Frankenstein, pero digamos, tiene piezas de diferentes inspiraciones, de diferentes matrices, de diferentes orientaciones, genera una dificultad operativa, operacional, en cómo medimos la llegada y cómo la medimos, por lo menos en sus 3 grandes criterios de cobertura, suficiencia y sostenibilidad. Pues son diferentes tipos de programas financiados por diferentes mecanismos que llegan a diferentes poblaciones con criterios de elegibilidad que se combinan diferencialmente. Entonces, en primer lugar, creo que COVID obligó, y Merique y el equipo que trabajó luego en seguir profundizando da un paso más en ayudarnos a medir mejor la variable dependiente, por llamarla de alguna manera. Entonces, ese me parece que es un primer mérito. Lo segundo es la búsqueda de primero la variación. Y acá voy a hacer algunas reflexiones. Es decir, efectivamente, Merique y Cecilia, ¿quién más estaba? Y Jenny identifican lo primero, que es una amplia variación. Efectivamente, América Latina presenta una amplísima variación en la respuesta. Y yo diría que tiene al menos 4 dimensiones. Acá Merique presentó e intentó explicar 2 de ellas. Cobertura, suficiencia, rapidez o pertinencia temporal de llegada y durabilidad y sustentabilidad en el tiempo, digamos. Esto me parece que son 4 dimensiones que podemos preguntarle a los países qué hicieron y qué pasó, y la variación ha sido inmensa. La variación ha sido muy grande. Y efectivamente, creo que el primer punto es lo que planteó al final. Es decir, los sospechosos usuales no parecen explicar bien, al menos en forma directa. Es decir, la ideología, los niveles de competitividad electoral, los movimientos sociales, etc. Ninguno de ellos, cuando uno ve la varianza gruesa que mostró Merique, yo diría, no permiten decir, bueno, acá tengo una explicación parsimoniosa de acuerdo a un conjunto de variables clásicas, etc. Allí ellos plantean, si yo entiendo bien, en la presentación de Merique me hizo dudar un poco, porque, a ver, como tema metodológico. A diferencia de las tradiciones que procuran identificar cuántos asteriscos de significación le puedo poner a la única variable que me importa, acá está claro que la búsqueda es una explicación configuracional. No es una explicación de a todo esto fijo efecto significativo de la variable tal.
Cuando vamos a una explicación configuracional, también tenemos que hacernos cargo de que el rol que cumplen las variables en su modelo causal puede ser diferencial. El viejo Lazarsfeld. Es decir, podemos tener variables independientes más bien puras, podemos tener variables intervinientes, podemos tener variables especificantes, podemos tener variables contextuales que limitan o acotan la relación, y allí es donde me parece que se puede seguir trabajando a partir del modelo que plantea Amerike, porque las variables que aparecen son policy legacies, que se desdoblan en dos. Se desdobla en algo que a mí me parece bastante parecido a state capacity, pero es un policy legacy también, o en todo caso están altamente correlacionados. Y en eso que ella define como la expectativa de la población. Es decir, lo que hicieron los estados dejan una policy legacy en los aparatos, en los instrumentos, en los alcances, pero también en la percepción de la población del rol y de la responsabilidad del Estado. Eso sería una pata. La otra es espacio fiscal, ¿sí? Para hablar de las que, si se quiere, son las menos políticas clásicas. ¿Sí? Y después, en el medio, yo diría como el mecanismo causal fundamental, aparece la idea del gobierno dividido. Es decir, el gobierno dividido como factor fundamental que estaría incidiendo en la generosidad de la respuesta. Y en todo caso, el fiscal y el policy ayudan a acotar o a entender algunos casos que no funcionarían tan bien. Yo creo que hay un trabajo a realizar en términos de parsimonia, de cómo se construye ese modelo causal todavía. Pero creo que los elementos están allí. México, efectivamente, creo que no es muy... A ver, no es muy explicable por ninguna razón, porque, digamos, en verdad, yo no llamaría a México un caso como de restricted legacy, ¿no? Sí, porque lo medimos la cobertura de niños, niñas y adolescentes en los programas de transferencias monetarias. Y recuerda que AMLO cambió, destruyó el Eso sí, sistema anterior. eso y, sí. Eso, midiendo esto así, el policy legacy queda como weak. okay. Se podría argumentar, porque esto fue esto fue una medida que usamos para hacerlo de manera más objetiva. Por ejemplo, se puede argumentar que tal vez México debería ser como un moderate policy legacy. Todo bien, pero eso no cambia, yo creo, el argumento. O Chile como broad legacy también. Sí, también. Y igualmente eso de hecho reforzaría nuestro argumento. Bueno, en el caso de México, digamos, si lo movemos a moderate, más izquierda, más fiscal space, digamos, debería efectivamente, sin una explicación psicológica de AMLO o alguna otra cosa, es difícil entender por qué México se comporta como se comporta. Lo que sí es claro, gobierno unido lo que sí es clave allí es lo del gobierno unido. Sí. Ahora, si sacamos a México de la ecuación, ¿sí? Bueno, ahora voy a realizar algunas reflexiones, no críticas, sino de cómo pensar para... Bueno, críticas también, pero de cómo pensar para él. El primer punto que yo creo que hace complejo concluir tajantemente o concluir con más certeza que estamos ante un modelo explicativo que cierra completamente es precisamente que elegimos solamente transferencias monetarias, no contributivas. La respuesta de los gobiernos dependió de otros instrumentos con los que contaba. Y eso fue clave. Eso es un primer elemento. Ahora vuelvo a él. El otro es que está poco discutida la interacción entre la respuesta no contributiva en este caso y las políticas de no movilidad, de restricción de la movilidad. Esto a mí yo lo empiezo a explicar porque yo creo que este es el razonamiento que hizo AMLO.
en la cabeza de él, no sé, habría que hacer process tracing después y meterse en la cabeza de AMLO. México tiene una enorme informalidad. México tiene una enorme informalidad. Yo no confío mucho en estos otros instrumentos que fueron construidos antes y los estoy limitando. Yo no puedo parar al país. El país va a tener que seguir y va a tener que seguir más o menos igual. Y punto. Y esa es, de alguna manera, el razonamiento que yo creo que hace AMLO. Luis Miguel Galindo me decía, acá todo sigue igual, acá está la mujer de la taquería de la calle vendiendo en la calle como siempre. Entonces, pongo esto como ejemplo de decir, es importante porque las políticas de compensación eran de compensación a la restricción de la movilidad. ¿Sí? Entonces, allí, ¿qué dice lo del Stringency Index? Ah, ok. Ok. Ah, perfecto. No estaba en la presentación. No. No, pero para seguir, porque es un punto súper importante y de hecho uno de reviewer number 2. Sí. No fue algo, fue súper crítico. No parece que no, pero ahí, por ejemplo, y lo medimos porque es un punto muy importante. De acuerdo. Y lo encontramos que no, eso no explica también, mira, Brasil. No, Brasil no tenía tantas restricciones tampoco. No, Brasil no tuvo restricciones, es interesante, porque ahí vos tenés una combinación de un negacionista en el Poder Ejecutivo con un Congreso dividido que lo fuerza a prestar, mientras que AMLO no, es consistente. Pero ahí vos podrías tener la diferencia entre los dos, es decir, AMLO es consistente, no es negacionista, pero casi, en parte porque sabe que México tiene que seguir funcionando como tiene que seguir funcionando, y no da transferencias monetarias, y tiene un Congreso que lo respalda. Bolsonaro es un negacionista, entonces los stringency van a depender de los estados realmente, y no de la federación, y tiene un Congreso dividido que sí lo fuerza a dar mucho. Pero en todo caso, digamos, la importancia de estos elementos, ¿no? Es decir, movilidad. Y por último, vuelvo al tema de las otras herramientas presentes. Y acá sí me pongo un poco localista, digamos. Es decir, a diferencia de casi todos los otros países de América Latina, Uruguay era el que tenía el sistema más extendido de cobertura y con más cobertura de seguro de desempleo para la población formal. Piensen que solo 4 países en América Latina, aun si sos formal, tienen seguros de desempleo. El seguro de desempleo, a diferencia de las transferencias monetarias no contributivas, es el instrumento perfecto para un shock exógeno agudo de la naturaleza que tuvimos, porque no focaliza en la pobreza estructural, focaliza en el evento. Cuando yo expando transferencias monetarias a los más pobres, por ejemplo, a la población AFAM o TUS, ¿sí? Yo lo hago, ¿de qué manera? Lo hago sabiendo que hay algunos que no sufrieron el problema de pérdida de empleo y otros que sí. Lo que sé es que son vulnerables estructuralmente, entonces les doy a todos. En el otro caso, yo focalizo estrictamente donde el evento sucede. No es una focalización por población, es una focalización por evento. Cuando un shock agudo que va a durar un tiempo, lo ideal es eso. Por eso los welfares desarrollados tampoco generaron tantas políticas adicionales. Usaron la matriz de welfare que tenían, que era una matriz potente de aseguramiento frente a shocks vitales o biográficos o frente a shocks exógenos. ¿Sí? Entonces, el caso de Uruguay, yo creo que eso ayuda a explicar mucho, en verdad, cuando uno mira a Uruguay y mira el esfuerzo fiscal general, no solo por el de las transferencias, está bien medido desde lo que Merique mostró. Pero si uno toma el seguro de desempleo y lo que pagó el seguro de desempleo, que luego se pierde en la bolsa del Banco de Previsión Social, el esfuerzo es bastante marcado, la expansión que se produce en eso. Entonces vos tenés una cobertura razonable de formales, tenés instrumentos abajo que, como muestra Merique bien en el trabajo, ya eran de suficiencia no perfecta, pero razonable, es decir, que aumentándolo un poco llegás,
Y después tenés la construcción, por ahí está uno de los arquitectos de la construcción de la innovación, de un modelo de demanda. Es decir, para los que se nos caen, para los que no están en ningún lugar, lo que Merique bien señalaba, que construyeron modelos por demanda. Llamen, pidan y en principio pasan, ¿no? Entonces, yo creo que la calificación de la variable dependiente en términos del esfuerzo se complejiza cuando incorporamos las otras herramientas. ¿Sí? Es decir, hace más difícil considerar el fortalecimiento o ampliación de cobertura de viejos programas o la creación de nuevos programas como la única dimensión de eso que conceptualmente llamamos la respuesta en cobertura y suficiencia. Es decir, nuestra variable es respuesta en cobertura y suficiencia. Nuestro indicador es cobertura concreta y suficiencia concreta de viejos o nuevos programas, no contributivos. Sí, de hecho, yo creo que este modelo es más aplicable en condiciones de alta informalidad que en un caso como Uruguay. En donde Sí, tenés alta formalidad. es verdad. En cualquier caso, yo creo que es un trabajo que ayuda y muchísimo a vincular la persecución miope de los acontecimientos en que estábamos todos, porque el COVID nos obligó a eso, nos obligó a andar siguiendo, a empezar a ponerle un marco teórico, un conjunto de hipótesis, un intento de comprensión de la política y de los elementos distributivos de la política ante un contexto de crisis, etc. Por lo cual yo creo que es un trabajo sobre el cual construir y eventualmente, efectivamente, se aplicará mejor a un cierto grupo de países que a otro grupo de países. Lo otro que queda como pregunta abierta es, ahí apelo a los politólogos que hay acá que piensan bien estas cosas, y Merique en el libro yo creo que lo intenta discutir. ¿Es este un caso que nos permite destilar características particulares de nuestro sistema político latinoamericano, porque es como un experimento que pasó, un COVID que se vino, es un test case escenario para algunas hipótesis, o es tan anómalo que por el contrario no nos permite hacer eso? ¿Se entiende? Es decir, digo, uno a veces tiene cosas que suceden que dicen, esto me permite hacer casi un experimento para entender cómo funciona la matriz político-distributiva en América Latina. Y en el otro caso decir, no, es tan anómalo lo que sucedió, que no, porque la dinámica normal de la política distributiva de América Latina es frente a contextos que no son de esta anomalía, de esta característica. Entonces, nos sirve como experimento o como test case escenario para algunas hipótesis claves del sistema político, o es tan anómalo que por lo tanto no podemos extraer de allí muchas más conclusiones. Bueno, las felicitaciones al trabajo, sobre todo de la primera parte que hicimos juntos, no. No, las felicitaciones al trabajo. Yo creo que, digamos, ellos tomaron los elementos más descriptivos que habíamos intentado trabajar y produjeron un documento, una reflexión que alimenta no solo la explicación del fenómeno, de lo que sucedió en ese momento, etcétera, sino que alimenta la construcción de teoría política en general y en particular para América Latina con un conjunto de hipótesis muy interesantes. Por ahí. Sí. Bueno, gracias Fernando. Tenemos unos minutos todavía para preguntas o intercambio. Rosana. Sí, porque por mi vocecita no creo. Hola, América. Yo tenía una pregunta, bueno, estoy re de acuerdo con lo que decía Fernando, ¿no? Y esa era una cosa que estábamos conversando con Carmen, pero quería hacer una pregunta respecto de los policy legacies, porque uno podría entender que estos policy legacies, o sea, si tú tenés una institucionalidad previa y opinión pública, digamos, que apoya esa institucionalidad, es fácil expandir, es fácil, pero también nosotros lo que hemos argumentado en otros textos es que el policy legacy también te ayuda o sea, hay un policy legacy de segmentación, ¿no? Y que podría ser al revés, como adverso, ¿no? En estos altos contextos de desigualdad, cómo opera, ¿no? Podría operar para bien o para mal. Y lo otro que
yo no sé si en otros escenarios de crisis tenés policy areas o áreas de política pública compitiendo fuertemente por recursos. O sea, esta idea de que acá nos jugamos todo con la salud. Entonces, pero en otras crisis, no sé, en otra crisis económica, por ejemplo, tu preocupación es la pobreza. Entonces, ese escenario sí me parece que es bien interesante y no sé cómo juega esa competencia. Como un trade-off. Trade-off, You're exacto. channeling reviewer number 2. Ah, Acá tenemos me descubrió, ¿no? 4 sobre los trade-offs. A ver si hubo una relación inversa con los gastos o muertes por COVID, etcétera, y justamente a eso que hay que elegir entre salud y no encontramos por lo menos cuantitativamente una relación. Sí, es una pregunta muy buena. Fuiste reviewer number 2, ¿no? Nunca lo sabrás. Pero yo creo que por lo menos fuertemente no incidió. El otro de Policy Legacies es una pregunta muy buena. Sí, Policy Legacies puede ser buena o mala. Y yo diría, bueno, tal vez hay expertos sobre México, pero no sé, yo pensé mucho en México porque están... Pero yo diría que el Policy Legacy en México también fue, al inicio tuvimos un argumento menos parsimonioso, de hecho lo cambiamos para el manuscrito final, pero hablamos del efecto de los gobiernos de izquierda, los gobiernos programáticos de izquierda y cómo how those influences were kind of frozen in the policy legacies. Y ahí vimos, por ejemplo, el policy legacy, entonces, por ejemplo, en Brasil, Chile, fuertemente en Uruguay, y esa experiencia de las izquierdas programáticas influyó el policy legacy. En que el caso de México, lo interesante es, bueno, tenían ese programa de progreso, pero fue eso y Seguro Popular, lo crearon hace 25 años, después no hicieron nada, nunca tenían un gobierno de izquierda, nunca crearon un sentido de ciudadanía social y unos derechos. Y entonces, eso habría que investigar más, pero mi hipótesis es que en México no existían las normas sociales ni el grupo de como políticos en términos de policy legacy para hacer esta respuesta más expansiva. En la sociedad simplemente no existía. También, y Cecilia sabe muy bien, es la experta en el tema, pero el programa progresa. Bueno, AMLO lo destruyó, pero igualmente fue aún en el contexto de eso, pero siempre fue un programa muy así punitivo y con muchas condicionalidades y no como un sentido de derecho a ciudadanía como Bolsa Familia. Entonces, yo creo que a través de eso el policy legacy también se ve en el caso de México, que realmente fue un weak policy legacy más que moderate. Gracias, Merique. Tenemos a Guillermo, Marisa y después Guillermo. Capaz que hacemos las dos juntas. Dale, Marisa. Okay. Muchas gracias. Muy interesante. Tengo muchísimas ganas ya de leer el libro. Todavía no lo he leído. Quiero regresar a los sospechosos eventuales. Quienes estuvieron acá ayer en la noche no se sorprenderán porque justamente estamos hablando de los impactos de las interacciones entre movimientos sociales y partidos políticos. Y quiero hacerte una pregunta sobre ese punto. Porque en la investigación que hemos hecho en Brasil sobre la pandemia y las respuestas, en el caso de la aprobación de la emergencia, ¿no? De los fondos para transferencia monetaria, aparece con mucha relevancia la coalición de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que se organizó muy tempranamente, en febrero, marzo del 2020, para presionar al Congreso, no a Bolsonaro obviamente, pero para presionar al Congreso para aprobar un fondos de mayor alcance. Yo creo que el impacto estaba más en el alcance que en la idea misma. Y trayendo, por ejemplo, argumentos, no eran protestas, ¿no? Sino que era a través del lobby, las peticiones, las reuniones con líderes aliados en el Congreso Nacional, por ejemplo, para convencerlos de que era viable pagar
a más gente por más tiempo porque estaba el cadastro único, porque eso tiene que ver con Policy Legacy, de hecho, pero desde el punto de vista de la sociedad civil que ya tenía mucha experiencia con participación en los debates sobre Bolsa Familia, etc. No es para nada contradictorio con la explicación, sino que es un elemento a más. Yo creo la creación de amplias coaliciones, en ese caso, entre sociedad civil y aliados en el Parlamento fue, me parece, clave. Hola, buen día. Muchas gracias por la visita y por la presentación. Yo quería ir a los sospechosos, pero a otro, que es el de la ideología. A mí me costó entender por qué ustedes lo descartan de forma tan tajante, porque si yo miro la explicación, de hecho, la respuesta por el instrumento de política social por excelencia de las derechas, y en clave residual liberal, son las transferencias monetarias. O sea, es por ese lado que se genera política social. Entonces, no me llama la atención que gobiernos de derecha hayan tenido esa respuesta. Me hubiese llamado la atención que lo hubiesen hecho en clave de ciudadanía, universal. Justamente, el instrumento está alineado con eso. Entonces, por ahí tengo una cosa que me hace ruido en esta cuestión. Y después lo otro es que en la presentación de la explicación, a mí Uruguay no me entra por ningún lado. Porque Uruguay no entra en la clasificación o en las dimensiones que ustedes presentan. ¿Por qué? En el legado de política, Uruguay tiene un legado de un welfare maduro que debería haber potenciado una ampliación, sin embargo Uruguay no lo hace. Creo que es porque tenía esta otra cuestión de la arquitectura que le permite no expandir demasiado porque tenía un piso tan elevado comparativamente, pero la explicación del legado es al revés de lo que ustedes están proponiendo, por lo menos como lo entendí. Y después la otra cuestión, volviendo a la ideología, es que parte de esa cuestión de la no respuesta o una respuesta menor en términos comparados con lo que ustedes presentan es ideológica. Esta cuestión de la libertad responsable del presidente va justamente a contrapelo es fuertemente ideológico. Es hasta, si uno mira cómo fue la respuesta de otros gobiernos de derecha, mira Alemania, mira Francia, o sea, Uruguay fue de los más dogmáticos que hubo en el mundo respecto a cómo no intervenir porque había otras soluciones que habían a la vuelta. Entonces, a mí la ideología me entra a todo el momento como parte también de entender ciertos procesos que ustedes están presentando. Entonces, si se pudiera, si hay tiempo, de que nos explicaras un poco más por qué ustedes lo descartan de forma tan tajante a esa variable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fueron observaciones súper buenas y de hecho muchos comentarios fueron, de hecho nosotros los debatimos muchísimo. Descartamos la ideología por la parsimonía. Y también, de hecho, de hecho, yo creo que también lo pudimos descartar porque si pensamos que la dimensión central ideológica es izquierda-derecha económica, si ya en el gobierno dividido está incluido, porque si, por ejemplo, decimos que la izquierda presiona por una respuesta más expansiva que la derecha, entonces en el gobierno dividido ya o el Ejecutivo, el Congreso la izquierda está ahí, entonces está incluido. Sí, el eje central es izquierda-derecha. Tu punto sobre las transferencias monetarias, yo diría que eso significa que ideología no importa, porque y también lo vemos, que hay un consenso sobre las transferencias monetarias como respuesta, tanto por la izquierda y por la derecha, entonces ahí no hay variación, entonces ideología no importa. Yo diría, podríamos discutir eso más. Después dijiste eso. ¿Estás de acuerdo con Fernando? Y yo también estoy de acuerdo que Uruguay, esta dinámica yo creo que aplica mejor en condiciones de alta vulnerabilidad, alta informalidad. Uruguay es diferente, sí, no hay duda. Entonces Uruguay es un poco el anómalo para, si comenzamos con las condiciones. I mean, are these most similar cases with different outcomes? Uruguay no es un most similar case, entonces estoy de acuerdo. No recuerdo si preguntaste más, pero en términos de movimiento social, también fue la parsimonía, porque era claro, y en el libro lo recontamos absolutamente, el impresionante como coalición de sociedad civil a través de peticiones y todo eso. Y eso, claro, era parte del proceso. Podríamos decir en nombre de parsimonía que tal vez no fue necesario porque hubo el gobierno dividido y policy legacies y ahí ya medimos como ese
efecto también. Y si pensamos en términos policy legacies, porque también lo definimos en el libro como las normas sociales y expectativas que en Brasil son bastante fuertes, ahí ya se ven. Pero si agregamos, ahí claramente hubo un efecto de movimientos sociales. Nosotros decidimos que, nosotros argumentamos que en términos de como un variable tan fundamental que los otros, no era porque en casos de, por ejemplo, Colombia, hubo un movimiento bastante fuerte social también, tratando de expandir la respuesta con vínculos con el Congreso, pero lo que mató la expansión en Colombia fue simplemente que la oposición no tenía, el gobierno, la coalición del gobierno tenía la mayoría en el legislativo, también en los comités legislativos, entonces ahí se acabó. En Uruguay un poco lo mismo, ¿no? En Uruguay también PIT-CNT, Frente Amplio, estaban presionando fuertemente para una respuesta más amplia, pero se acabó ahí, porque hubo gobierno unido. Entonces, lo medimos como en términos de eso, pero estás absolutamente correcta en como ese proceso en Brasil. Ahí es donde creo que efectivamente está el tema de cómo pensamos las configuraciones causales y el rol de las variables. Yo diría, a partir de lo que dijo Mary, que es izquierda y movimientos sociales sí importan, y mucho, cuando hay gobierno dividido, y no si no. Entonces, ahí uno sigue siendo parsimonioso, pero le da un lugar lógico de la causalidad a la variable diferente. ¿Sí? No es que desaparezca, porque si vamos a modelos configuracionales causales, no podemos caer en la trampa de pensar en modelos aditivos. Es la presencia de uno y otro al mismo tiempo lo que genera un outcome o el otro outcome. Entonces, cuando uno mira a los países, mi impresión es sí, importa en Chile. Está bien. Está bien, te lo cierro en esto. O bien izquierda, o bien movimientos sociales, o bien los dos, importan cuando hay gobierno dividido. Porque pueden canalizar la presión y forzar al Ejecutivo a aceptar la expansión. Pero tenías que tener un gobierno dividido, tenías que tener una mayoría de izquierda, o por lo menos un Congreso no dominado por la derecha. Bien, entonces ahí es donde me parece que lo de izquierda y derecha importa, y lo de movimientos sociales combinados puede importar más o menos, pero importa también cuando la configuración electoral había arrojado no control del Parlamento por la derecha. Entonces, de alguna manera... Bueno, me da una pena enorme cortar esta conversación, porque está para seguir todo el día. Pero bueno, tenemos que dejar la sala y movernos a otros paneles. Muchísimas gracias, Merique. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer tenerlo.